meeting is being recorded. Bueno, entonces, la clase de el Art Nouveau y el pavo real. El pavo real, como les estaba yo explicando, es un animal que va a estar presente en muchos sitios. Y les quiero contar una anécdota que me acaba de pasar muy curiosa porque me pasó algo que es una coincidencia. Les quiero compartir esto porque yo el martes puse el anuncio de que iba a dar esta clase, el pavo real, el Art Nouveau, y de repente, antier, que es el miércoles, en mi jardín hay 4 pavos reales. Claro, tomé la fotografía, esa es la fotografía de mi jardín, y bueno, yo pensé que es una coincidencia increíble que de alguna manera me estaba dando un mensaje estos pavos reales que vinieron a visitarme en mi jardín. Esas coincidencias de la vida que no me explico por qué, que resultó exactamente la misma semana que yo voy a dar una clase en relación a este animal que además se va a convertir en un animal mítico. Y este es el cuarto del cual vamos a hablar en esta clase, basado en esta imagen que hoy en día está en Washington. Es este cuarto que lo han reconstruido en Washington, se le llama el cuarto del pavo real, el Peacock Room, y también se le llama Armonía en azul y dorado. James McNeill Whistler es un artista que va a crear inspirado en la poesía. Esta obra, que como la ven es una obra decorativa y que a los que vinieron la clase pasada hablé un poquito de esta pintura que está en esta imagen central. Sin embargo, todo el conjunto es lo que se le llama en inglés a total work of art, porque existió un movimiento en el siglo XIX, mediado del siglo XIX, liderado por William Morris, que hablaba justamente de esto, cómo obtener una imagen completa donde hay artesanos, artistas, pintores, escultores, arquitectos y todos trabajando al mismo tiempo. Esto es lo que se va después desarrollar como el Art Nouveau. En algunas de mis clases donde doy una introducción al Art Nouveau, hablo mucho más de este aspecto de lo que es el Total Work of Art o el Arts and Craft Movement. Pero vamos a hablar un poco más acerca de lo que es el pavo real y de dónde viene el pavo real. Primero vean qué conflictivo es esto, porque puede ser el símbolo de algo bueno totalmente o de algo totalmente malévolo, de la muerte y de la resurrección. Entonces, son contrastes muy interesantes. Hay muchísimas fábulas, muchísimas leyendas populares, supersticiones en relación a este animal, pero este animal originalmente es de la India. Aquí vemos una pintura justamente de la época de los Mughal, de estos sultanes en la India, que, bueno, los maharajas, más bien vamos a ponerlos también así, y que es una influencia, por supuesto, árabe en la India. Esta pintura que se hizo en esta época, estamos hablando de un artista que era un artista también de la corte, que se llama Mansur, que probablemente hizo esto. Lo que tenemos acá es una imagen no nada más del pavo real masculino, que es generalmente el más bello, el que abre su plumaje para poder conquistar a la pavo real femenina, pero vemos aquí a los dos, es una pareja que está representada acá. Y claro, es un animal que se va a representar en la India, primero en la mitología, del cual hoy no vamos a hablar en particular, pero también lo vemos en el arte, en la arquitectura, como vemos en este palacio, la famosa puerta del pavo real en el palacio de Jaipur, como lo vemos aquí con un detalle maravilloso de estos animales que de hecho están por todos lados en la India. Se consideran estos animales también sagrados. Vemos un detalle de esta puerta maravillosa con primero una expresión muy decorativa, y es también una introducción de lo que es escultura, arquitectura y pintura, porque estos animales que ven acá en azul están en tercera dimensión, todo lo demás está pintado. Es realmente preciosa esta imagen. Pero bueno, hablamos entonces que estos animales son originarios de la India, pero los encontramos en la literatura en muchos otros sitios.
En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se hablan de estos animales, sobre todo cuando se habla del rey Salomón, que eran importados para la corte del rey Salomón. Y aquí vemos una pintura del siglo XIX donde vemos la recreación del momento que el rey Salomón está dándole la bienvenida a la reina de Sheba, o de Shiva también, que se llama en inglés, y que aquí se ha representado con este trono maravilloso donde él está bajando estas escaleras, ella va subiendo y tenemos a los pavos reales en la parte del frente, en la parte derecha, donde estos animales, justamente el nombre en español, pavo real, van a tener una referencia de la realeza, de los reyes. Además vemos un detalle también, porque estos abanicos que se utilizan acá, utilizan las plumas de estos pavos reales. Y de hecho en la India todavía hoy se hacen esta especie de abanicos con el plumaje de los pavos reales. En Europa, por supuesto, se van a considerar animales exóticos que vienen de un lugar muy lejano. La India es un lugar lejano. Por supuesto, hoy los vemos de una manera un poco diferentes. Pero ¿cuándo se introducen a la India? Aquí hay varias teorías porque existen mitos griegos. Sin embargo, la teoría más, yo diría, poderosa es cuando Alejandro Magno va a ir a conquistar la India. Y es esta campaña militar en la India, y además hay leyendas que también rodean a la imagen de Alejandro Magno, donde supuestamente se encuentra con estos pavos reales a la orilla del río y los ve tan hermosos que prohíbe a cualquiera de su ejército que los case o que se los coma, porque acuérdense que es una ave comestible de hecho, pero que son tan bellos y que por favor no los toquen. Vemos aquí nada más una imagen de la guerra, las campañas militares de Alejandro Magno, el cual murió muy joven, pero sigue la leyenda de este personaje como un gran militar que también admiró a los pavos reales. Las leyendas y las mitologías acerca de los pavos reales son muchas y llegan hasta la época romana. Empiezan, por supuesto, en la India, tenemos en Grecia, del cual vamos a hablar, y llegan, por supuesto, a Roma. Ya cuando estamos en el Imperio Romano, esta imagen que es algo recurrente para decorar los pisos con mosaicos de las grandes villas, de los grandes palacios, para decorar también las paredes con frescos de estas mismas casas de la aristocracia romana, tienen una simbología justamente de este contraste en lo que es la muerte, la resurrección. ¿Y de dónde viene esto? Es porque estas plumas, este plumaje que tienen, que es tan brillante, no se desaparece tan fácil. Cuando muere el pavo o cuando se le quita las plumas, esta brillantez de las plumas persiste, se queda. Entonces se convierte en un animal que se va a ver como la referencia a un paraíso, a un lugar hermoso, a un lugar también donde uno se puede regenerar, y de hecho hay una referencia a lo que es la primavera. Por eso también se va a utilizar en estas decoraciones de estas casas, como vemos aquí esta pintura, este es un fresco de un pavo real en una de estas casas, una de estas villas romanas, por supuesto, muy lujosas, y que el pavo real se convierte en una imagen muy recurrente, constante y hermosa también por su plumaje. Definitivamente esto va a pasar al cristianismo. Porque claro, cuando ya empieza a haber una religión oficial en Roma, se introducen muchos de los elementos, muchos de los objetos y muchos de los rituales romanos. Poco a poco se van metiendo en lo que es el cristianismo. Aquí tenemos justamente la misma técnica de un piso de mosaico en la Basílica de San Vitale en Ravenna, donde hay estos dos pavos reales, pero están relacionados con la Eucaristía. Ahorita vamos a hablar un poquito también de esto. Si pensamos en la resurrección, en alguien que va a renacer, lo primero que viene a la mente cuando hablamos de cristianismo justamente es Jesucristo, la resurrección, que va a resucitar, y que el pavo real también se va a convertir en un elemento simbólico de la Eucaristía. Por supuesto, la misa, donde se celebra justamente este momento que el cuerpo y la sangre de Cristo son la hostia y el vino.
Así que tenemos estas imágenes con una copa en medio y los pavos reales que adornan este piso en Ravenna. Lo mismo va a ser para el arte funerario. Por ejemplo, aquí vemos este sarcófago de un obispo, el obispo Teodoro, también en Ravenna, en San Apollinare, in clase, que está representado aquí los pavos reales, justamente, y que tiene que ver con el ir al paraíso, el tener esta imagen de Jesucristo y la resurrección dentro de la decoración de este sarcófago. Así que tenemos varias imágenes relacionadas con esto, lo cual llega hasta el siglo XX-XXI y tenemos una imagen, por ejemplo, del siglo XIX de un artista, que es un artista que se llama, dentro de un movimiento que se llama prerrafaelista, justamente de lo que hablábamos al principio del siglo XIX, donde hay artistas como Edward Burne-Jones, que están inspirados en el pasado y por eso se llaman prerrafaelistas, antes de Rafael. Y hace este memorial, es una piedra realmente que hace en memoria de una amiga que muere dando a luz, de hecho, Laura Littleton. Y aquí vemos al pavo real. Esta es la pieza original que se puso y todavía está en la iglesia de St. Andrews en Somerset, el cual sigue ahí, pero claro, en memoria de esa mujer que murió dando a luz. Pero él le gusta tanto la imagen que va a hacer otra imagen con colores, la cual va a poner en su propia casa en The Grange en Fulham, y él realmente estaba inspirado en todo este arte bizantino, así que la idea de Ravenna viene mucho a colación. También la combinación con la idea de usar oro, que viene de Bizancio, de las áreas de Estambul, de Constantinopla en ese entonces, y por supuesto la época del arte bizantino, y también de las imágenes que vemos de los íconos religiosos, donde a veces se utiliza también el oro como para denotar la santidad. Así que bueno, tenemos estas imágenes relacionadas con la muerte, la resurrección, la idea de un paraíso y del jardín del Edén. Pero cuando hablamos de lo que es la mitología griega, tenemos que referirnos a la simbología que tiene este animal. Y justamente viene de la mitología griega, se pasa a la mitología romana, y tenemos que la imagen aquí de Tiziano, de Venus, que está justamente con Cupido, y hay un organista, que es un organista contemporáneo a Tiziano del siglo XVI, vestido como se usaba en el siglo XVI. Cupido está ahí llamando aquí a Venus. Venus es la diosa del amor y es también la patrona del matrimonio, así que la está llamando, que alguien la necesita porque se va a casar. Lo que vemos acá es una imagen muy sensual, por supuesto. Además, Tiziano hizo 5 versiones de este tipo de Venuses, pero lo que nos concierne acá es esta imagen en la parte de atrás de una ventana. Primero vemos que el organista está volteando a ver hacia Venus, le sirve de inspiración, y cuando pone Tiziano a este hombre con un órgano y que la mujer que está reclinada, que es esta diosa, le sirve de inspiración, entendemos que esto es una forma de poner a la Venus como si fuera una mujer, no una diosa. Hay esta comunicación o esta conexión entre la música y el amor, y aquí vemos una imagen en la ventana que es un jardín con una perspectiva lineal en el centro, por supuesto, y vemos varias cosas aquí, varios elementos. Uno es esta fuente, que hay un fauno con una urna en su cabeza de donde sale el agua. Esta es la fuente del amor. Esto además, el fauno, que es un semidios que está por los bosques normalmente en la mitología griega. Y en esta fuente vemos justamente a este pequeño animal que es el pavo real. Ese es el atributo de Juno. Juno es el nombre también de la misma diosa que estamos hablando, que es Hera. Hera y Juno son sinónimos, una en griego y otra en latín, y aquí vemos que este es un atributo de esa diosa, que es la protectora de las mujeres. Y de hecho el animal mismo se convierte en el protector de las mujeres y tiene en su plumaje
los ojos de las estrellas. Todo esto, claro, está haciendo una referencia a la mitología griega o greco-romana. Y vemos desde el otro lado esta imagen de unos amantes que caminan por este paraje, justamente hablando de la diosa del amor. También tenemos otros animales que vemos acá, como estos venados, y también en pareja, estos venados que además son los símbolos de la nobleza, para empezar, y también de lo que es el escuchar, el sentido del oído, porque estamos hablando también aquí de los 5 sentidos, con una referencia a toda esta imagen de Venus, el amor, y Cupido y el organista que está creando, que está componiendo música. Aquí tenemos entonces el atributo justamente de Juno o Hera, depende cómo la quieren llamar. ¿Por qué es su atributo? Y el mito griego realmente viene de que primero estos animales van a ser creados de la sangre de Argos. Argos era un personaje que tenía 100 ojos y que era un gigante. Cuando él muere, de hecho, la diosa va a quitarle los ojos, esos 100 ojos, y se los va a poner a la cola de estos pavos reales o de estos pavos que se van a convertir en pavos reales. Hay otra versión que dice que de hecho ella tiene el poder de recrear en el pavo real la vida de Argos, así que Argos es el mismo pavo real. Aquí vemos una obra de Rubens donde presenta justamente este momento. Argos está en el piso, la cabeza la tiene una de sus ayudantes, le está quitando esos 100 ojos y se los está poniendo con la ayuda de los cupidos a las colas, o a la cola más bien, de estos dos pavos reales. Así que bueno, esto se convierte en una inspiración para muchos artistas. Lo mismo que vemos hasta el siglo XIX. Justamente aquí hay un ejemplo de Joseph Palnik, donde pone a Juno, o Hera, con este que es su atributo y que es el mismo Argos al cual lo está abrazando, ya convertido en este animal con estos ojos en su cola. Aquí tenemos que hay una evolución, por supuesto, de cómo se ve la mitología griega. Durante el siglo XIX, el pavo real va a ser un animal que va a ser utilizado por muchos artistas como inspiración. Pero hay realmente muchas leyendas y se pensaba que cuando empieza a gritar realmente, porque llorar o gritar, como lo estaba haciendo, en ese momento se puede entender que el animal sabe que va a llover y entonces puede avisar que viene mal tiempo, etcétera. Aquí vemos una imagen de uno de los artistas más famosos de la época del Art Nouveau, un artista del simbolismo que se llama Gustave Moreau y que está representando a esta mujer que es justamente la diosa Juno, Hera, que está volando, está flotando en esta imagen y el pavo real, que es su atributo, se está quejando con ella. Bueno, es algo interesante que veamos al animal en muchas ocasiones. Nos volvemos a ir en la historia hacia atrás porque este mismo animal, este pavo real, va a ser introducido en Europa después, obviamente, de la conquista de la India, cuando llega esta imagen de justamente Alejandro Magno. Entonces, existen ya muchos especímenes y ya en la Edad Media empieza lo que se llama los estudios de los animales, por más exóticos que existan, que son bestiarios, son dibujos con descripciones de esos animales, a veces son animales mitológicos que en su vida han visto, pero el pavo real aquí está representado y se pensaba que justamente porque las plumas de este animal supuestamente no se descomponen, entonces tiene esta idea de la resurrección. Pero el animal mismo se pensaba que su piel y sus plumas nunca se echan a perder, nunca se descomponen. Hay descripciones muy interesantes de estos animales y realmente aquí vemos las pinturas que acompañan estas descripciones en estos bestiarios. Y dicen, bueno, su cabeza es como si fuera una serpiente, tiene el pecho de un color zafiro,
tiene además unas plumas en sus alas que son rojizas, y además tiene también esta cola que está adornada con ojos, que todo el mundo, por supuesto, le gusta, piensan que es un animal muy, muy bello, y cuando abre su cola, por supuesto, es en este momento cuando se ve más bonito, más realmente elegante, pero que deja su cola, la parte de atrás, como desnuda, donde se ve la otra parte, si lo ve uno por atrás, ¿no? Así que bueno, es que a veces grita o llora porque ha perdido la belleza. Supuestamente esto es una de las descripciones de un bestiario, y que además puede predecir muchas cosas. Y cuando vemos sus patas son muy feas, y que por eso no vuela muy alto, para que no veamos sus patas cuando vuela. Claro que esto ahora nos parece un chiste, pero esto era una de las creencias que se tenía. Y sin embargo, hay además muchos personajes, muchos que se empiezan a ser científicos, vamos a decir del momento, que estudian la naturaleza, estudian a los animales. Paracelsus es uno de estos durante el siglo XV, y describe al pavo real, que grita el pavo real de una manera totalmente inusual de vez en tanto, y cuando esto sucede, en realidad lo que está anunciando es que va a haber una muerte en la familia, y que, bueno, claro que esto sabe qué va a pasar, puede predecir el futuro. Aquí vemos una imagen de este animal en una vasija de vidrio, y que es parte de un manuscrito de alquimia, de justamente cómo transferir cualquier cosa en oro. Son los principios de la química realmente, pero aquí vemos al pavo real en esta botella transparente, en esta imagen. Además, vemos que el mismo pavo real va a estar incluido en muchas imágenes, en muchas composiciones religiosas, como el altar de Gante, y nada más les muestro este poliptíco que está en la parte central, justamente lo que le da esta importancia al altar de Gante, que es una de las primeras obras al óleo de la época renacentista. Antes no se usaba la pintura al óleo, sino más bien se utilizaba témpera, que se utiliza huevo para poder unir los pigmentos, pero empieza esta nueva técnica que viene de los Países Bajos y se empieza a utilizar cada vez más en Europa. En la parte central de este altar vemos la imagen justamente de estos ángeles. Son los ángeles que rodean al cordero de sacrificio, que está en la parte central. En alguna otra clase he dado en específico los detalles de esto, pero aquí se los muestro porque esos ángeles tienen unas alas de colores, y la idea viene justamente de un pavo real, porque vean estas imágenes acá, algunos de los detalles, podemos ver inclusive esos circulitos, pero muchos artistas van a estar inspirados en esta idea de la resurrección, que las alas de un pavo real, o más bien la cola del pavo real con estas plumas que no se descomponen, y que esta es la idea justamente de que Jesucristo resucitó antes de que su cuerpo se descompusiera y se echara a perder y se empezara a descomponer. Así que la idea de la resurrección está aquí. Esta obra, nada más como un detalle más, vemos que inclusive es una de las primeras obras del Renacimiento con óleo, pero que además es una obra también muy avanzada, porque tenemos esos incensarios que están siendo movidos por estos ángeles, que es algo más bien que se va a utilizar más en la época barroca. En la época del Renacimiento es una época donde hay mucho más imágenes rígidas, mucho más racionales. Y aquí vemos que hay una combinación de estas. Tenemos que el mismo artista de ese altar, Jan van Eyck, claro que el altar también parte lo hizo su hermano Hubert, que va a utilizar en algunos de sus otros cuadros la misma idea de los colores de las alas en los ángeles. Aquí vemos el arcángel Gabriel, que viene a anunciarle a la Virgen que va a tener el Hijo de Dios.
y justamente en esta anunciación vemos el arcángel con estas alas de colores, siempre haciendo referencia a esta imagen de los pavos reales y de la resurrección. Lo mismo que vemos en la obra de Frangélico. Frangélico presenta su propia anunciación, la misma idea del arcángel que viene a anunciarle, perdón, a la Virgen que va a tener el Hijo de Cristo. Entonces aquí vemos al arcángel Gabriel que acaba de aterrizar con esas alas maravillosas, y en este fresco vemos que hay esta alusión al pavo real por esa idea de la resurrección, del volver a nacer. Hay muchos ejemplos de esto, les muestro otro de Crivelli, que aquí tenemos a la Virgen dentro de un palacio, en su cuarto normalmente, esta es la idea de la Virgen María que está rezando y que está en Jerusalén. Pero aquí lo que hace Crivelli es que en vez de presentar las alas del arcángel Gabriel, presenta una imagen muy interesante e incluye al pavo real, como lo vemos acá. Entonces, en lugar de presentar al arcángel, hay una voz que viene del cielo y el pavo real anunciando esta resurrección, anunciando que Jesucristo va a resucitar después, por supuesto, de sacrificarse por la humanidad. Entonces, es un conjunto de mensajes en esta obra. Muy diferente que vemos en este altar, que también de Jan van Eyck, que habla de dos momentos en la vida de Cristo. Uno es la crucifixión y después vemos el último juicio. En la parte del último juicio vemos esta imagen de otro arcángel, y este es el arcángel Miguel, que también utiliza la misma idea del pavo real, con mucho más detalle en cuanto a los círculos que parecerían los ojos. Aquí vemos justamente el arcángel Miguel en el último juicio, al mismo tiempo que vemos a la gente que está resucitando también y que están emergiendo de la tierra justamente antes de que van a quemar la ciudad. Esto es, por supuesto, una representación del momento apocalíptico de la resurrección y un nuevo Jerusalén que va a renacer. Tenemos que artistas más adelante van a hacer la misma idea, pero en este caso a quien vemos es a Rubens, el cual había yo ya mencionado, pero Rubens aquí presenta a Cupido, otra vez haciendo referencia a la mitología griega, a la mitología grecorromana. Y aquí Cupido está haciendo su arco y para tener, por supuesto, el poder de flechar a la gente de amor. La idea también viene de que él tiene alas de colores, otra vez hablando del tema de que es una asociación con Juno, con Hera, y con la misma Venus, que es su madre, por cierto, dentro de la mitología grecorromana. La idea de las alas de colores es algo recurrente en muchos artistas, haciendo siempre referencia a el personaje, a este animal que es el pavo real. En el cristianismo se va a utilizar desde el principio del cristianismo y las representaciones cristianas, como en las catacumbas. Aquí hay un ejemplo de la catacumba de Priscila en Roma, y aquí vemos que justamente se presenta el pavo real. Aquí vemos que hay una imagen de una relación, lo que es la anunciación, la Eucaristía y la fe en la resurrección. Pensemos en esos primeros cristianos que están presentando estas imágenes y su fe en que van a resucitar después, por supuesto, en el último juicio, etcétera, pero que en comparación con el resto de los romanos que no creen en esto, que de hecho los cristianos se empiezan a enterrar porque los romanos incineran y guardan en urnas las cenizas o los huesos, inclusive hay esos osuarios que son donde se guardan los huesos de la gente, pero los cristianos, siguiendo la tradición judeo-cristiana, por supuesto, van a enterrar a sus muertos creyendo, por supuesto, en la resurrección. Así que esta fe en la resurrección está presentada con este pavo real. Y aquí vemos una imagen de la mujer que le llama el cuarto de el velatio o el velacho, porque es la idea de que tiene un velo en los diferentes momentos de su vida. Es la vida de una mujer cristiana
y tiene que usar un velo cuando se casa, cuando da luz y en la muerte. Así que tenemos al principio del lado izquierdo una imagen cuando se está casando, hay un obispo que la está casando, después tiene un velo también cuando está dando pecho a su bebé que ha dado a luz, y después en la parte central esta mujer, que por supuesto es en honor a alguien que ha muerto, está rezando. Es esta imagen de un orante cuando su alma está subiendo al cielo, y por eso tenemos la imagen del pavo real en la parte de arriba del techo, en el cielo, la idea de un futuro y de resucitar. Entonces tenemos imágenes en Biblias y en otros sitios que se refieren a esta idea de la resurrección, como en las últimas cenas que hace Ghirlandaio. Ya estamos hablando del Renacimiento y hay una imagen muy linda, hay dos de hecho que hace Ghirlandaio. Esta es la de la iglesia de Ognissanti, donde vemos que es un refectorio donde comen los monjes, y hay estas últimas cenas donde vemos que es una imagen de los apóstoles cuando Cristo les va a anunciar que alguien lo va a traicionar, que justamente es a Judas, y aquí se nos aparece esta imagen del pavo real. Vemos en la parte de atrás una imagen del jardín, y que además Ghirlandaio es extraordinario haciendo lo que se le llama trompe-l'œil, con estos arcos, que eso es parte de la arquitectura real, pero utilizando esta idea va a recrear los arcos en la parte de atrás para darnos esta profundidad. Y aquí vemos esta imagen del pavo real, parte de lo que estamos hablando del sacrificio de Cristo y de la resurrección. Lo mismo que tenemos en esta obra de la Virgen con niño y con los ángeles. Esta es una obra de los Países Bajos. Este hombre, Orly, era el pintor de la corte de Margarita de Austria, que por cierto era la tía de Carlos V, era la regente de esta área. ¿Y cómo pinta aquí a la Madonna? La pinta muy elegante en el jardín de su palacio, que de hecho vean la capa que lleva, que tiene inclusive algo de piel animal. Esto es algo muy elegante. Y además vemos esos ángeles que cantan, y además haciendo referencia a otros ángeles que están en una grisalla en el cielo, y hay por supuesto un bello paisaje, que era algo muy nuevo, por cierto, en esta época, y está en un jardín, que eso también es uno de los atributos de la Virgen, que está en un jardín cerrado. Ahí en ese jardín justamente es donde vemos estos dos pavos reales, y no nada más como referencia a la resurrección, sino también que se empieza a poner de moda tener estos animales exóticos cuando es un hombre que tiene riquezas, que tiene pues la facilidad de tener un animal que viene de muy lejos y que no hay tantos, por supuesto, en Europa. Así que hay una referencia a una Madonna muy elegante que va a ser la que lleva a Cristo en su vientre, y aquí ya la vemos con Cristo sobre sus piernas. Muy diferente es esta imagen de Masís. Masís pinta a David cuando está espiando a Bathsheba, que Bathsheba se está bañando, y toda la historia que manda al esposo de Bathsheba, Uriah, a la guerra, y bueno, muere, etcétera, y luego ella se va a casar con David porque además está embarazada. Pero ¿qué vemos acá? Vemos justamente a David desde esa terraza viendo a Bathsheba desnuda, manda a sus sirvientes, a su sirviente con un perro. Hay otras dos que la están ayudando a ella a bañarse, de hecho una tiene una esponja que la está ayudando, y hay un énfasis completamente central de la mujer desnuda en esta composición. Y vemos que lo que nos habla aquí en esta composición son las miradas. Primero David hacia abajo, hay una diagonal bastante pronunciada. Después vemos que esta sirviente, esta muchacha está viendo hacia este joven, está coqueteando un poco ahí. Esta otra está viendo hacia afuera de la composición, nos invita a entrar a este momento, y vemos que esto es una comunicación de miradas. Pero aquí vemos en este jardín justamente el pavo real.
el pavo real es el símbolo de la coquetería, además de uno de los pecados, de los 7 pecados capitales, y es símbolo del orgullo y la vanidad. Aquí vemos el detalle de esta imagen, de esta obra de Matisse, que el pavo real está como un símbolo un poco sutil. Además, que lo que hace Matisse, pinta en la parte de atrás este paisaje urbano de lo que podría ser Jerusalén. Sin embargo, va a utilizar elementos arquitectónicos de ciudades que él conoce, como de Amberes, Roma y Florencia, incluyendo algunos templos romanos, y mezcla con estas palmeras para que nos dé una idea de este lugar en el Medio Oriente, en Jerusalén. Los 7 pecados capitales de los que hablaba van a ser representados por artistas, sobre todo de los Países Bajos, como Peter Bruegel el Viejo, y aquí vemos la imagen del orgullo o la vanidad, donde uno de los animales que está presentado acá como atributo de esto es el pavo real, además de muchas otras imágenes que aquí lo vemos recreado en colores. El pavo real tiene un papel preponderante como un animal que se reconoce como el vanidoso, el orgulloso, además de todos esos personajes que están haciendo diferentes cosas, como por ejemplo aquí vemos en la esquina que se está viendo en un espejo, la vanidad y lo que te lleva, por supuesto, a después, ¿no? Claro que Bruegel está dando un mensaje moralizante con sus 7 pecados capitales. Vemos que entonces ya en el siglo XIX esto va a ir cambiando. Ya la imagen del pavo real no es una imagen de algo tan religioso o que lleva un mensaje tan profundo en cuanto a la fe, aunque siempre existe, pero no se utiliza ya tanto por los artistas, más bien se empieza a utilizar con otro sentido. Primero, la idea de que estos pecados capitales durante la época victoriana, por ejemplo, hay dichos que les dicen a los niños que no seas tan vanidoso como un pavo real, tienes bellas plumas y es como la ropa, por ejemplo, y que es mucho mejor ser bueno y ser humilde en vez de ser bello. En esta representación, que justamente es de la época del Art Nouveau, vemos que hay una mujer caminando con estos pavos reales. Pero además la idea de utilizar estos pavos reales por la sensualidad también que nos remite. Estas curvas que se van a utilizar mucho en el Art Nouveau, que es una de las características, en referencia primero a la feminidad, a la mujer, a lo sensual, pero también este pavo real, que es un pavo real que vean el cuello largo, que además también se curvea, que lo vemos muchas veces representado, y que los artistas del Art Nouveau van a estar inspirados en las flores, las plantas y en estos animales también, como lo vemos acá. Este es un póster, por supuesto. Pero la idea de que es un animal que va a usarse para moralizar, la vemos acá en esta imagen también del siglo XIX. Y este artista, Gabriel Schachinger, va a presentar a esta joven, que además es muy curioso ver esta representación porque vean la vestimenta, es una vestimenta muy elegante, pero incluye también un saco de un toreador, de un torero, y que la vemos acá viéndose al espejo, y lo que tenemos también es justamente esta imagen de las plumas del pavo real. Había también la idea, y durante el siglo XIX sigue esta idea de superstición, que todavía hoy hay mucha gente supersticiosa que la cree, que ciertas flores te van a traer mala suerte o que las hijas de casa no se van a casar. Y aquí vemos que también las plumas del pavo real tenían esta idea de superstición. Aquí vemos esta imagen de la joven viéndose al espejo, esta vanidad, y con referencia a las plumas del pavo real, también tiene que ver con los 7 pecados capitales, con la idea de la vanidad y con esta también superstición de que esta joven probablemente no llegará a casarse porque existen estas plumas del pavo real dentro de la casa. Así que todo esto es como una narrativa de qué es lo que puede suceder gracias a la vanidad y la superstición. Así que todo en conjunto es una imagen que tiene mucho mensaje, pero además
es muy bella representación. Hay esta asociación de la gran belleza del plumaje del pavo real, pero también con la vanidad y con el castigo que esta joven probablemente no se case gracias a eso. Hay un artista que se llama Georges Viver que pinta imágenes bastante de sátira y muchas de ellas están representando cardenales en la iglesia, una crítica directa a muchos de estos personajes de la iglesia. Como vemos aquí, este cardenal no es nadie en especial, no es un retrato de alguien en especial, pero justamente es este cardenal con todo el lujo de sus ropas, muy orgulloso, y detrás hay una imitación de esta misma postura de este pavo real que lo está siguiendo en este paraje. Es algo muy interesante como además los artistas utilizan de ciertas formas los mismos símbolos y en este caso es el pavo real. Pero el pavo real tiene una historia también interesante. El pavo real se utilizaba en la Edad Media en grandes banquetes y era como el punto final de este tipo de entretenimiento donde se presentaba este pavo, porque acuérdense que es una ave comestible, y se hacía una especie de ceremonia presentándolo el último platillo para traer este gran pavo real. Hay inclusive una historia que se vuelve realmente leyenda de principios del siglo XIV, donde hay un banquete de cisnes. También hay muchos banquetes de pavos reales, pero uno famoso, que es el de los cisnes, que 100 caballeros van a estar rodeando al rey Eduardo I y le van a jurar su alianza en este gran banquete de los cisnes. A partir de ahí hay una inspiración para escribir lo que se llaman los romances y hay, sobre todo en Francia, muchos de estos romances basados en este momento o en este banquete y se le conoce también porque hay toda una historia inventada que hay muchos ejemplos de esta historia que se va a publicar para la aristocracia con dibujos. Y justamente, supuestamente esto pasa en la época de Alejandro Magno. Acuérdense que el pavo real tiene esta asociación con Alejandro Magno, sigue durante la Edad Media hasta el siglo XIX y uno de los caballeros en la guerra de Alejandro Magno en contra del rey de la India va a ser capturado y lo llevan a prisión. Este caballero, que se llama Porrus, lo llevan a una prisión muy rara, porque es una prisión que realmente no existe, es una prisión maravillosa, porque es como si fuera un paraíso, porque esta es una prisión de Venus, en un sitio que obviamente para Francia es muy lejano, Éfesos, que hoy es Turquía, pero hay unas mujeres muy bellas que invitan a todos estos caballeros que están en la prisión a jugar ciertos juegos, una especie como de juego de botella y hay juegos bastante pues interesantes, hay de hecho muchos de estos que se empiezan a describir porque hay alrededor de 4000 versos en este libro, pero lo que nos interesa es qué pasa en estos juegos. De hecho, este Porrus, que es el cautivo, que es el personaje de esta obra, va a encontrar un pavo real en los jardines de este castillo prisión y cuando lo ve lo mata y era realmente pues el pavo real le pertenecía a una princesa, a la princesa Fesonas que estaba en ese castillo, pero la princesa Fesonas en lugar de enojarse le dice que mejor lo cocinen y se lo coman. Así que bueno, hay esta imagen del banquete donde se presenta el pavo real ya totalmente desplumado y se convierte en el emblema del esplendor de los reyes, el esplendor de la aristocracia, donde se dan el lujo de matar a un animal exótico para entretener y comer y darles de comer a sus invitados. Así que bueno, tenemos grandes ejemplos de esto, de los romances franceses dedicados a esto. ¿Qué pasa al final de esta historia? Todos los personajes que están acá están vestidos muy elegantemente, hay alrededor de 4000 versos y empiezan a dar promesas justamente enfrente de estos pavos reales. Las mujeres les dedican su amor a los caballeros y una de ellas dice que va a recrear este pavo real pero en oro.
justamente para volver a hacer estos grandes banquetes y otras aventuras. Vemos que el pavo real se convierte en un animal que se muestra primero los lujos, y aquí en esta obra que me parece genial, de una colaboración entre Jan Bruegel, el primero, y Rubens, donde hay un festín de animales. Representa de hecho los 5 sentidos, y este se refiere al gusto. Por eso hay un banquete, hay una mesa, hay todos los animales, frutas, verduras que están en la parte frontal, hay un paisaje en la parte de atrás donde vienen estos animales o de donde se traen estos animales en la cacería, y vemos que hay esta obra, que todas son obras que existen, por ejemplo esta que es el matrimonio en Caná, que es una referencia al Nuevo Testamento, esta otra que es del mismo Peter Bruegel, que es una cocina, también referencia a comer, como los banquetes de Caná, la boda de Caná, lo mismo que esta que se refiere a las estaciones, y hay fruta y verdura también en esta obra, y vemos en la mesa un cisne y un pavo real, justamente parte de este gran banquete. Tenemos que entonces el banquete de un cisne se va a representar desde la época de la Edad Media hasta el siglo XIX, aunque ya no se usen estos banquetes, pero aquí vemos esta ilustración de finales del siglo XIX, donde McCoy hace esta imagen de una mujer trayendo este platillo y los perros nada más viendo si les toca algo de esta ave que se presenta al banquete. Cuando hablamos del pavo real y hacemos una referencia justamente a la Biblia, hay este tapiz que es una maravilla, está en Cracovia, en el Castillo Babel, porque fue una comisión que mandó hacer el rey en ese entonces, Sigismundo II, para decorar su castillo. Las paredes de los castillos, de hecho, se cubrían con esta especie de tapices para calentar los castillos en ese entonces, no había calefacción. Así que tenemos que hay una imagen de el paraíso, el jardín del Edén, y aquí estamos viendo el pavo real, porque el pavo real se pensaba también que era el responsable de la caída del hombre, justamente de cuando Eva y Adán comen de la fruta prohibida, porque se supone que estos pavos reales tienen la gran habilidad de destruir las serpientes, y la serpiente que va a convencer a Eva de comer la fruta prohibida no fue destruida por el pavo real. De hecho, hay una frase en italiano que dice que el pavo real tiene la voz del diablo, pero que tiene el plumaje de un ángel, justamente la referencia de lo que veníamos hablando. En esta obra, que es una representación del jardín del Edén, del paraíso de Jan Bruegel, el viejo, vemos esta representación de todos los animales, los vemos casi siempre en parejas, y el pavo real que está aquí en el centro, que se considera como parte de este gran, esta gran imagen de muchos animales. Vemos aquí a Adán y Eva, claro, porque estamos hablando del jardín del Edén, y ahí están a punto de comer la fruta prohibida. Vemos que está levantando la mano para comer esta fruta, una referencia a lo mismo que estábamos hablando. Sin embargo, en diferentes culturas podemos encontrar otras cosas. En la cultura islámica, justamente de la época medieval, se piensa que el pavo real es de mala suerte y que por eso entró el diablo al paraíso. Acuérdense que también ellos se basan en el Antiguo Testamento, en el Corán, por supuesto, pero así es la idea de que por eso Adán y Eva van a ser expulsados del paraíso. Para el siglo XIX tenemos que la gente rica tiene pavos reales en sus jardines, pavos reales de verdad. Entonces estamos viendo que hay imágenes de todas las aves, pero tenemos que se vuelven sus mascotas, y hay descripciones de estos pavos reales que están tan elegantes y tan bellos,
en esos campos o esos jardines más bien de las casas de los palaciegas, de sobre todo la gente en Inglaterra y en el resto de Europa también. Tenemos que el pavo real va a decorar estos jardines, no nada más el animal mismo, sino esculturas como esta hecha de mayólica, de cerámica, que se utiliza más bien, es una técnica que se hace en Italia. Esta es una imagen de esta misma época, de un pavo real sobre una piedra, y aquí vemos otra que está en una balaustrada de una terraza en uno de estos jardines en la Toscana. Así que no nada más el animal, sino las decoraciones que vemos alrededor. Hay más estudios científicos de animales y acuérdense que también la manera de describir a estos animales, no, la fotografía apenas va a estar en ciernes a principios del siglo XIX, todavía no se utiliza, y tenemos que hay ilustraciones para mostrar cómo se ven estos animales. Estos libros de ilustraciones donde vemos el plumaje, estos colores y el nombre científico del animal. Pavo cristatus, porque viene de Cristo, porque viene de estas ideas que venimos hablando, por eso este es el nombre científico del pavo real. Y vemos que el pavo real va a entrar al siglo XIX como un elemento totalmente decorativo, por su belleza, por su colorido, por el alargamiento de su cuello, que también tiene estos arabescos o curvaturas, y lo vemos en todo. De hecho, hay cualquier decoración que ustedes se pongan a ver del Art Nouveau, de la época del siglo XIX, finales del siglo XIX, va a tener alguna referencia al pavo real. William Morris, al quien mencioné antes, va a ser parte de este movimiento del Arts and Crafts Movement del Total Work of Art, que les llamaba, y aquí hay un diseño de una tela que hace que es muy sutil porque es lo que se le llama el horror vacui, que no hay ningún espacio en ninguno, es el horror al vacío, y vemos aquí esas imágenes de esos pavos reales que están bastante estilizados dentro de toda esta decoración de flores, de elementos, de arabescos y de todo decorativo para la utilización de esta especie de tela para cualquier casa, porque esa era la idea del Arts and Crafts Movement, tener artistas que van a colaborar con artesanos y que se pueden utilizar en todos lados. La idea de la sociedad como el punto de partida para el arte. Esto es algo muy nuevo, pero también el pavo real se va a utilizar para, por ejemplo, anuncios como este de Cognac, donde vemos este pavo real que está poniendo la pata en la botella de este Cognac. Tenemos varios de estos ejemplos, les muestro nada más este, pero también esta obra, que es un póster, es un cartelón para anunciar una exhibición del arte decorativo en Nancy. Nancy es una ciudad sumamente comprometida con el Art Nouveau. De hecho, personajes como Gallet viven ahí y muchos otros, también los hermanos Dom, que todavía hoy en día esos nombres vienen desde finales del siglo XIX del Art Nouveau y que existen ahora como marcas. Pero en Nancy hay todavía arquitectura del Art Nouveau muy importante. De hecho, era uno de los productores más importantes de artistas de este estilo. Así que vemos acá esta exposición de 1894 con la imagen de este pavo real. Pero vamos a hablar entonces de este cuarto del pavo real del cual empezamos la clase, el pavo real, el cuarto del pavo real o el Peacock Room. Tenemos una persona muy importante que va a ser el mecenas, Frederick Leland. Y Frederick Leland era muy rico, tenía barcos, tenía además un interés muy especial por el arte y era amigo de artistas como Dante Gabriel Rossetti. Mencioné a los prerrafaelistas porque es la época y Rossetti es uno de este grupo de los prerrafaelistas.
Y esta es una obra que hace justamente para Leland, finalmente, es una imagen de la primavera, Perséfone, la diosa Perséfone, y él pinta a Jean Bourdain. Jean Bourdain era la esposa de William Morris, del que habíamos hablado, y de hecho Rossetti estaba enamorado de Jane Bourdain, de Jane Morris, y la presenta acá como esta diosa Perséfone, porque todo el tema de la mitología de Perséfone es que la van a raptar, Hades la rapta y se la lleva al inframundo y solo la deja regresar a la tierra una vez al año, que es justamente cuando viene la primavera. Claro que esta es una interpretación de las diferentes estaciones. Aquí vemos a Jane Morris en una fotografía que de hecho el que comisionó esta fotografía es el mismo Rossetti, y que vemos acá a esta bella mujer que era parte del grupo de los prerrafaelistas. Hay además todo un poema escrito dedicado a ella, nada más para que lo leamos rápidamente. A lo lejos, la luz que trae fría alegría a esta pared, un instante y no más. Admití en la distante puerta de mi palacio. A lo lejos, las flores de hena de esta triste fruta terrible que probada una vez debe cultivarme aquí. Lejos esos cielos de este gris tártaro que me congela y lejos cuán lejanos, etcétera, etcétera. Así que Rossetti, además de ser pintor, es también poeta, está enamorado de Jane Morris y la presenta aquí como esta musa, como esta diosa, pero es un retrato de ella. Sin embargo, vemos ciertos elementos del Art Nouveau, la curvatura, lo femenino, el detalle de la transparencia de la ropa. Además, el incienso, el humo del incienso, que hace un paralelismo con la curvatura del cuerpo de ella, y además presenta la imagen de una fruta. Esta fruta, que es una granada, probablemente que es la fruta perdida, que hace referencia a Eva, a la sexualidad, y que con todas las semillas que tiene esta fruta son las semillas del inframundo, también referencia a Hades, justamente, que es esta idea de lo que es la mitología greco-romana. Jane Morris aquí está representada otra vez, y aquí la vemos en esta fotografía. Era una de estas mujeres bastante libres dentro del final del siglo XIX en Inglaterra. Y Frederick Leland tenía una casa donde coleccionaba estas obras, y justamente aquí vemos esta obra que les acabo de decir de Perséfone, realizada por Rossetti. Tiene otras más también de los prerrafaelistas, nada más para mencionar otra más, esta que vemos acá, también del mismo Rossetti, Verónica Veronese se llama esta obra, y toda su casa estaba decorada en una manera muy, muy artística. Durante el Art Nouveau tenemos esta idea de lo que es la sensualidad, lo femenino, y este es un pendiente, una joyería, que es justamente la idea de estas arabescos o las curvas, las líneas curvas, que son una de las características del Art Nouveau. Leland tiene también relación con un artista que es el que mencioné, James McNeill Whistler. James McNeill Whistler hace este retrato de Leland. Aquí vemos al hombre, por supuesto al industrial, al artista, al que colecciona arte, perdón, y que él estaba interesado en lo que es el arte de Asia. Tenía una colección muy grande de porcelana china, sobre todo de porcelana de la época Ming, y que tenía esta pasión y tenía mucha, y quería tener un área en su casa donde podría exhibirla. Él tiene una inspiración como esos palacios maravillosos, por ejemplo este de Charlottenburg, donde hay una gran colección de estas porcelanas, y él quiere hacer esto, así que tiene un arquitecto que va a trabajar para él, que se llama Thomas Jekyll. Thomas Jekyll va a diseñar esta obra porque lo ve, Leland lo ha visto en este pabellón que había hecho para la exhibición centenaria de Filadelfia, donde había elementos chinos o elementos asiáticos, y por eso le da la comisión a él.
teniendo estos detalles que realmente va a recrear en madera, con estos detalles que nos remiten a China, al lejano oriente, etc. Entonces Jekyll va a trabajar en esta decoración. Este es el arquitecto que va a decorar esto, pero Leland no está contento con lo que Jekyll ha hecho y le llama a Whistler y le dice en el año de 1876 que por favor armonice este cuarto, y justamente eso es lo que va a hacer Whistler. Whistler va a cambiar toda esta decoración y eso es lo que vamos a ver, que se llama hoy el cuarto del pavo real o armonía en azul y dorado. Y es una obra maestra del arte decorativo y del arte mural, porque él va a pintar las paredes. De hecho, lo que había era algo como esto, que era cuero que venía de España y que era del siglo XVIII. Leland había pagado una enorme cantidad de dinero en ese entonces, 1.000 libras esterlinas, que era muchísimo, para cubrir todas las paredes de este cuarto. Lo que hace Whistler es que mientras Leland está viajando, Jekyll, que era el arquitecto, se había enfermado, muere unos años después, pero Whistler empieza a pintar sobre el cuero y pinta con esta pintura metálica. Realmente cuando regresa cuando regresa Leland, no le gusta, dice, ¿qué pasa? Y entonces, bueno, Whistler dice, muchos años después, que él tenía que pintar esto y que se emocionó demasiado con el diseño, ni siquiera hizo un sketch, ni siquiera hizo un boceto antes, y que tenía una gran libertad y empezó a crear y yo estaba, él mismo dice, estaba yo tan feliz pintando que, bueno, terminé esta obra muy felizmente. Así que tenemos esta obra que va a crear Whistler para el cuarto de Leland. Y la semana pasada yo hablaba, justamente nada más mencioné el cuadro que está ahí, pero hay que ver realmente lo que es todo en la decoración. Es un cuarto con colores verdosos y el dorado. Aquí vemos un detalle donde se logra ver este cuero, donde no está pintado. Si logran ver aquí parte de las flores donde no está pintado y que el oro no está recubierto por oro, sino más bien dejó estos espacios, y que es una decoración que la va a cubrir con pintura. Aquí la vemos más fácil para que entiendan lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué va a hacer Whistler? Va a pintar pavos reales y por eso se llama el cuarto del pavo real, y que va a romper con las tradiciones realistas justamente que venían de Francia. A él no le interesa lo que está haciendo William Morris, que esta preocupación de la gente, lo social, un poco es el principio de lo que va a ser después el comunismo, y tampoco lo que están haciendo los prerrafaelistas, el irse hacia atrás en la historia del arte, en representar la mitología. Más bien, aquí es algo totalmente armonioso. Y Whistler, en verdad, está inspirado en las armonías musicales y en la poesía, y también en el arte asiático. Lo mencionamos para las que vinieron el año pasado, los ukiyo-e. Él también tiene una colección de estas obras que vienen básicamente de Japón. Habíamos hablado en la clase pasada, para las que pudieron venir, de la ola de Hokusai, pero hay muchas otras que hacen referencia a esta imagen que vemos de Whistler. Y del lado izquierdo vemos una de estos ukiyo-e del periodo Edo de Japón. Vemos que presenta a estos pavos reales en todo su esplendor, inclusive peleando uno contra otro. Y si ven acá todos los detalles que hace Whistler, cada uno de las esquinas está pintado con esta pintura metálica dorada para proporcionar pues, digamos, el fondo de estas obras chinas. La verdad es que la obra en sí se vuelve más importante de lo que estamos viendo, que son justamente los platos y la cerámica o porcelana china que era de Leland. Estas imágenes
que tienen un gran movimiento, que aunque no haya color en el plumaje de ellos, la simple utilización de este color azuloso verdoso nos da la inspiración de estos colores que veríamos en el plumaje del pavo real. Y que estos pavos reales, además hay un gran movimiento, es muy parecido a lo que podríamos ver de estas imágenes que habíamos hablado, ukiyo-e, que vienen del Japón, estas pues inspiración que viene de algo que es más esquemático, donde no hay una representación del fondo, no hay volumen, son mucho más planos, y en el caso de Whistler realmente son casi lineales, tienen puros los bordes de estas representaciones. El techo también lo pinta, todo está pintado con la misma inspiración de estos pavos reales. Aquí vemos que el techo está todo cubierto de color verdoso, azuloso, y que vean acá también los detalles que va a cubrir Whistler de toda la estructura de madera que ya existía realizada por Jekyll y que además hace una referencia también al plumaje del pavo real. Estos que parecen los ojos del pavo real o las estrellas, que viene por supuesto de toda la mitología, pero finalmente van a servir acá como decoración de este techo. Aquí vemos una pintura, un dibujo más bien, que había hecho Jekyll para esa estructura de madera que era parte de este cuarto de la casa de Leland y que él había restaurado en 1872 y que finalmente Whistler la va a cambiar completamente y eso es lo que vamos a ver. Detalles de estos jardines, de flores con mariposas que vuelan, que también hace referencia al plumaje mismo del pavo real, como vemos acá. Realmente es tan bello este cuarto que es una inspiración para muchos artistas, incluyendo, por supuesto, dentro de este cuarto, el cuadro que hace para Leland, que es la mujer o la señorita del país de porcelana, en una forma muy japonesa, muy de lejano oriente, donde hemos hablado de esta princesa del país de la porcelana, y realmente hay una conexión con el Art Nouveau, aunque él nunca lo va a aceptar, pero de hecho existe esta misma conexión con el Art Nouveau. Y les muestro otra vez, que hablábamos la clase pasada, de este momento donde hay pues una conexión con el Oriente, donde empieza a haber comunicación y comercio con Japón sobre todo, y lo que hizo Van Gogh con esta imagen de la revista parisina de una geisha. Lo mismo que también es la inspiración de Whistler para su obra, como lo vemos acá, un biombo en la parte de atrás, tiene un abanico, está luciendo un bello kimono, pero es una mujer occidental, no es una geisha, sino más bien es una mujer de Europa, europea, que está utilizando todos esos elementos orientales y es parte de la moda que existía en ese entonces. Las imágenes, las fotografías que tenemos originales de este cuarto son realmente magníficas porque es un área donde se utilizaba para comedor. Aquí vemos el comedor justamente, todo está esta exhibición de los platos, de la porcelana, incluyendo la princesa del país de la porcelana en la parte de atrás. ¿Qué pasa con este cuarto realmente después? A ver, déjenme ver qué están escribiendo. ¿Por qué se niega la conexión del Art Nouveau? Es muy buena pregunta. Bueno, les voy a explicar. Lo que pasa es que el Art Nouveau no es un movimiento artístico y es realmente un estilo que va a ser un estilo internacional. Whistler quería ser único. Entonces no quiere que está relacionado ni con William Morris, que es justamente pues el líder anterior o el precursor de lo que se va a conocer como Art Nouveau, y no quiere estar conectado con nadie, quiere ser único y por eso él niega esta conexión con el Art Nouveau. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este cuarto? En 1903, Whistler muere. Anteriormente, Leland se enoja muchísimo porque hace esto, termina muy mal. Realmente entre Leland y Whistler hay una enemistad terrible a partir de esto. Y este cuarto
se abandona después de que Leland muere, se vende, etcétera, y la persona la que era dueño de eso no le interesa este cuarto. Pero Charles Lang Freer, que es un americano muy rico, también interesado en el arte, él coleccionaba de hecho el arte de Whistler, y no nada más eso, conocía a Whistler. Whistler mismo le había hecho este retrato, de hecho termina el retrato justamente, probablemente ni siquiera lo terminó, aquí lo vemos, porque muere en 1903, y Freer está muy interesado en recuperar la obra de Whistler. Él ya tenía otra obra, como vemos esta aquí, que es el Capricho en púrpura y dorado, que también se le llama el biombo dorado, nada más que ya la tenía en su colección. Y les muestro esta porque me parece genial. Esto justamente es la colección que tenía Whistler de estos grabados, de estos ukiyo-e o esta silografía que son hechos en una impresión en madera. La representación otra vez del biombo en la parte de atrás y esta mujer que lleva una especie también de kimono. Pero esta era la colección de Freer. Freer va a comprar el cuarto, lo va a salvar, este cuarto que ya estaba totalmente abandonado, deteriorado, y entonces aquí tenemos inclusive la nota que él tiene cuando lo compra. Y empieza, él también tenía una colección de cerámica, pero él no era tan específico con su cerámica. No nada más coleccionaba cerámica china, sino coleccionaba cerámica de todos sitios, de Siria, de Irán, de Japón, de Corea, etcétera. Entonces él quería también salvar esta obra. Cuando lo trae, de hecho, a su casa en Detroit para reensamblarlo otra vez, ensamblarlo de nuevo, y aquí vemos su casa en Detroit, en Michigan, y van a reensamblar esta obra para poder restaurarla, por supuesto, y la va a tener en su casa. Finalmente, esta obra él la va a donar y en el 1919, cuando él muere, se traslada a Washington y en 1923 se va a abrir al público en la galería del Smithsonian. Por cierto, no está abierta al público todos los días, me parece que abren una vez al mes o algo así, para que la gente pueda ver este cuarto, que es una obra maestra del Art Nouveau. Y tenemos que Freer, como mencionaba yo, va a coleccionar diferentes vasijas. Entonces, lo que tenemos es las vasijas que él coleccionó de todos los sitios, con diferentes lugares, diferentes épocas, desde la antigüedad hasta el siglo XX, pero lo que a él le interesaba era la estética, más bien, y la colección que va a tener exhibida acá tiene que ver con su colección de arte, que de hecho es una colección de arte del tonalismo. El tonalismo es un movimiento artístico justamente basado en los tonos. Whistler, que es el que vemos más arriba, es justamente uno de los primeros tonalistas. Thomas Dewing es otro, que es el verde que vemos acá, y Dwight Triton es otro de esos artistas tonalistas, los verdes, los azules, que van a corresponder justamente a la colección de Freer de sus vasijas. Así que tenemos que el arte va a tener una gran importancia en el arte, en la idea del pavo real, y hay otros artistas que también se inspiran en este mismo animal. Uno de ellos es el joyero George Fouquet, que va a tener una colaboración con Alphonse Mucha. Alphonse Mucha es uno de los artistas también más conocidos del Art Nouveau, y en el Museo Carnavalet en París, por cierto, es el Museo de Arte Decorativa, de las Artes Decorativas, tenemos esta joyería, que era realmente la tienda de joyería que tenía Fouquet en París, donde todo el tema es el pavo real. Vemos un pavo real aquí en el fondo, vemos otro pavo real que está encima del techo, una fuente maravillosa donde había vitrinas con joyería y esta mesa donde los clientes podían ver las joyas que querían probablemente comprar. Tenemos entonces que Mucha y Fouquet van a colaborar en la decoración de este cuarto, esta tienda de joyería, hoy en el Museo Carnavalet, otra de las obras maestras del Art Nouveau y también relacionadas al pavo real. La joyería que se desarrolla también durante el Art Nouveau
tiene muchísimas veces la inspiración en los pavos reales. Aquí vemos una de estas joyas diseñadas por Fouquet, por cierto. Hay varias de ellas, también esta en la parte central, ese medallón donde vemos también un pavo real, las plumas que adornan los lados de esta joya, de este collar. Tenemos otros ejemplos donde Mucha va a colaborar con Fouquet. En este caso no es el ejemplo de un pavo real, pero para que vean esta interacción de estos dos artistas, porque Mucha, del lado derecho, que se le conoce más por sus carteles, por sus pósters, vean cómo colabora con Fouquet para realizar joyería. Y tenemos artistas que aquí vemos otra imagen de Fouquet. Realmente sus obras de joyería son obras de arte, porque además de presentarnos cosas tan delicadas, maravillosas para poderse usar, tiene una cierta narrativa, como acá vemos esta especie de bosque, como si hubiera una cascada con diamantes inclusive, y vemos que hay muchas de estos otros diseños del mismo Fouquet, que además de incluir piedras preciosas, tiene un diseño de elementos como este perfil de lo que parecería ser una especie de musa, donde sale una ala que parecería inclusive de murciélago, que también es uno de los animales que se utiliza en el Art Nouveau, por cierto, como inspiración. Y vemos a René Lalique, que también utiliza el pavo real como inspiración en esta joyería. Hay varios otros de Lalique, como es este broche, que está en el museo, por cierto, es un museo muy poco visitado en Lisboa, el Museo Gulbenkian. El Museo Gulbenkian, por cierto, es un museo privado donde hay muchas obras del Art Nouveau y en especial del joyero Lalique. Hoy todas estas se volvieron marcas, pero en un principio eran diseñadores, sobre todo de joyería. Lalique es uno de ellos. Vean otra de estas joyas en relación al Art Nouveau y a los pavos reales, lo mismo que esta otra. Así que hay mucho que ver en lo que tiene que ver con el Art Nouveau y el pavo real. Es un motivo que se utiliza mucho constantemente y que tiene gran simbolismo, como hemos visto, la idea de lo que es el total work of art, o esta idea de que todos los artistas pueden colaborar y se puede hacer algo que es en conjunto, desde la decoración de un cuarto hasta el vestuario, la joyería y mucho más, por supuesto. La inspiración viene también de la India, porque hay esta obra, por ejemplo, que es un brazalete, es una pulsera, que viene de la India probablemente, con la imagen de estos dos pavos reales, pero que hay una combinación o una interacción con las imágenes del Art Nouveau del siglo XIX. El mismo Tiffany, Louis Comfort Tiffany, también hoy una marca, va a estar inspirado en las imágenes que vienen de Persia, de lugares lejanos, va a utilizar el vidrio como este ejemplo y la inspiración de los pavos reales, de las plumas de los pavos reales, para hacer este florero que hoy en día está exhibido en el Museo Metropolitano en Nueva York. O esta otra pieza, una colección privada de Jason Jacques, que está representando también estos especies de ojos que decoran las plumas del pavo real en una forma bastante esquemática, simplificada y más abstracta en esta vasija también maravillosa de Galileo Chini. Así que el pavo real va a ser el motivo de arquitectura también, como vemos la fachada del Gresham Palace, que por cierto hoy es un hotel en Budapest, y vemos detalles de otras fachadas en el mismo Budapest, como vemos acá. Esta es en Escocia, en la calle Buchanan, y que también el pavo real, de una manera también más simplificada, es parte de esta gran fachada y está en la parte de arriba del techo de esta gran fachada en Buchanan Street en Edimburgo, en Escocia. Hablábamos también de Tiffany. Aquí hay una imagen de esos jardines que hace
en vidrio, esos vidrios maravillosos de vitrales, donde tenemos el ejemplo del pavo real adornando, por supuesto, los jardines, como hablamos antes, de la nobleza y de los ricos, que se permiten tener estos animales en sus jardines. Aquí está el detalle de la obra de Tiffany en este vitral, en este vidrio de colores. Y llegamos a esta obra, que es una obra contemporánea, que es justamente la idea del Peacock Room o el cuarto del pavo real, pero es representada en una manera diferente. Darren Watterson va a utilizar la inspiración del Peacock Room, pero va a hacer su propia interpretación. Y en realidad lo que está haciendo es un cuarto que está abandonado, deshecho, en ruinas, criticando a la idea del dinero, el poder, la gente que por qué quiere tener arte, por qué quiere coleccionar, y esta relación entre los artistas y sus mecenas, que es bastante compleja. Justamente la inspiración viene y el nombre viene de, le pone filthy lucre o el lucrar de una manera sucia, porque viene de esta imagen, que es una caricatura que hizo Whistler del mismo Leland, que le pone el escarabajo dorado, la erupción del lucro de los encajes, porque ahorita vamos a hablar un poquito de esta obra, pero primero voy a hablar de lo que hizo este artista contemporáneo, porque se está colapsando, todo se está rompiendo, se está cayendo, justamente por el exceso que cae por su propio peso. Es esta tensión de los coleccionistas, la gente rica que puede tener arte, pero ¿cuál es realmente el valor estético? Y esta tensión que existe entre el artista y el coleccionista y la expresión creativa que hay y qué pasa con los excesos. Así que es una crítica. Por cierto, déjenme irme para atrás, vean lo que le ha hecho a la imagen de esta princesa de la porcelana, donde ya no se ve ni siquiera su cara. ¿Por qué viene esto a colación? Como les dije, Leland y Whistler no tuvieron finalmente una buena relación, y además esto se exasperó todavía más porque Ruskin, que era un crítico de arte, va a criticar la obra de Whistler en la última exhibición que había hecho en 1878, y Whistler lo va a demandar a Ruskin, que estaba hablando mal de él, justamente quiere ganar algo de dinero porque no vende su obra gracias a esta mala crítica. Entonces van a un juicio, hay todos los documentos del juicio, por cierto. Whistler empieza a arruinarse financieramente y hay además artistas que no lo quieren ayudar, justamente no quieren ser testigos, piensan que los van a dañar en su reputación. Tenemos que Ruskin, el mismo crítico, no va a llegar al tribunal porque tiene un ataque de crisis de nervios, y justamente tiene otros testigos, como el mismo Edward Burne-Jones, uno de estos artistas de los pre-rafaelistas, y el otro es William Powell Firth. Así que Whistler está tratando de defenderse, de atacar de nuevo, y aunque le dan la razón a Whistler, le dan muy poco dinero y realmente ni siquiera puede pagar los costos del juicio. Lo que le pasa a Whistler es que está en la bancarrota y tiene que pagar grandes deudas que tiene. Su casa, que es esta casa blanca, por cierto, la tiene que vender, va a tener que subastar mucho de su trabajo y está en la ruina total. Uno de las personas que de hecho va a hacer en contra de él es Leland. Él va a publicar todo lo que pasa realmente en este juicio y en un libro, porque también piensa que va a poder ganar algo de dinero con esta publicidad y rescatar su carrera. De hecho, es realmente su ruina. Pero hace unas caricaturas de Leland y es justamente la que hablamos y la que le da la inspiración al artista contemporáneo. Es una pintura, son varias versiones satíricas de Leland, como un escarabajo, pero vean lo que vemos acá además, este escarabajo dorado que lo ve como si fuera un pavo real. Justamente vean además aquí parte de lo que es su cola,
sus patas, él está cubierto en estas como escamas inclusive, y se burla, por supuesto, de su antiguo mecenas, y uno de los a los que le debía dinero era Leland, y de hecho Leland organiza para vender la obra de Whistler, y esto va a, por supuesto, agregar al odio que le tiene Whistler a Leland. Así que tenemos que el mismo Leland va a ser representado como este viejo escarabajo y se le llama así, le pone el flirty, flirty es la palabra que se utiliza para los encajes que Leland utilizaba y por eso el lujo de esos encajes está representado acá. Así que bueno, como hemos visto, todas las imágenes de los pavos reales van a darnos toda, primero la simbología, los mensajes, pero finalmente en el siglo XIX es donde llegamos a la culminación del pavo real dentro de lo que es el arte y las artes decorativas. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta clase y podemos hablar de bueno, si tienen alguna pregunta, podemos hablar de eso ahora. Así que voy a